Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues, como les decía ayer, el tiempo se va muy rápido. Y si algo no nos gusta a veces son las despedidas, pero también forman parte de la vida y pues nos vamos a despedir este día y si Dios nos lo permite llegaremos a nuestros lugares, los lugares donde ministramos, para que la palabra que se ha dado, todo el consejo de Dios, pues cobre forma activa en el ministerio de cada uno de los que venimos por la palabra de Dios. ¿Se lleva usted una semilla, mi hermano? ¿Sí se lleva semilla? Que debe madurar, que debe abonar, de tal manera que pues fructifique. Esa es la intención. Y el fruto que esperamos pues se va a ver en nuestros niños. De ahí la importancia de la iglesia infantil. Y así se llama el tema de hoy: la importancia de la iglesia infantil. Habíamos empezado los temas con la importancia de evangelizar a los niños, luego la importancia de discipularlos, y esto, bueno, nos dio una idea general de todo lo que representa que nuestros niños conozcan el Evangelio, nazcan de nuevo, sean saturados de la palabra de Dios. Y el día de ayer hablábamos acerca de, pues ahora sí que la compasión, la misericordia, el cuidado, que con el ejemplo de nuestro Señor Jesús, pues nosotros, pastores y maestros, quienes tenemos a cargo a estas personitas, o a la iglesia en general, necesitamos tener para poder desarrollar bien nuestro ministerio. Le quiero invitar a que me acompañe, si es tan amable, al libro de Deuteronomio 6, por favor, versículo 1. Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis como por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esta es una gran escritura, como todos los pasajes que leemos en nuestra palabra profética más segura, que es la Biblia. Y al principio de estas enseñanzas, yo hice algunas reflexiones en algún comentario acerca de la importancia y necesidad en la congregación de contar con un espacio exclusivamente para la atención de los niños, que sabemos es la iglesia infantil, y cómo para cubrir esa importante necesidad es fundamental que no sea simplemente una especie de guardería o se convierta en un separo disciplinario con rasgos de espiritualidad religiosa que solamente entretenga a los niños durante los servicios y las actividades de la congregación. No se trata de eso. En el pasaje que acabamos de leer, vemos cómo antes de tomar la tierra que el Señor prometió al pueblo de Israel, después de andar 40 años en el desierto bajo diversas calamidades, y bueno, calamidades que el mismo pueblo por su desobediencia, por su falta de fe, provocó para sí mismo. Ahora, pasadas estas innumerables pruebas, disciplinas y evidencias del cuidado de Dios, porque en la medida que ellos eran probados o eran disciplinados, el Señor nunca dejó de ser misericordioso con ellos, nunca dejó de proveerles, de guardarles. Entonces ahora, a punto de entrar a Canaán, una vez más, el Señor establece sus estatutos sobre un pueblo que parecía que después de tanto sufrimiento, de tanta prueba, pues ahora sí ya estaba en condiciones de recibir y de obedecer. ¿Por qué digo otra vez? Porque recordemos que 40 años antes, las primeras tablas fueron quebradas por Moisés
debido al pecado de idolatría del pueblo, donde sus dirigentes con el pueblo mismo pretendieron en su corazón corrupto, mente desordenada, todavía con la contaminación de Egipto, pues dar la gloria a una estatua de oro después de haber sido libertados por el Señor del yugo de Egipto. Quisieron cambiar la honra del Señor. Y precisamente en este pasaje hay un énfasis que yo busqué y encuentro en la frase: guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean prolongados. ¿Qué determina esto, mis hermanos? Este es un serio señalamiento de parte de Dios sobre la importancia que Él le da a los niños, a la niñez en general, a las futuras generaciones. De modo que si hacemos un comparativo con la generación presente, nuestra generación, que después de deambular por el mundo, cada uno de nosotros, aún sin saberlo, fuimos guardados por la mano del Señor, pero ahora como pueblo, un nuevo pueblo de Dios, redimido en Cristo Jesús, a punto de entrar a una tierra celestial de dimensión eterna, pues también el Señor nos está estableciendo preceptos para mientras caminemos en esta tierra. Y la iglesia ahora tiene todo el consejo de Dios, la Biblia, como la palabra profética más segura, para que cada miembro del cuerpo de Cristo pueda andar conforme a la voluntad y el propósito del Señor. Donde en estas escrituras tenemos desde los mandamientos dados a Moisés en el Sinaí, las enseñanzas de Jesús, la palabra inspirada en el Nuevo Testamento por el Espíritu Santo. Bueno, estos ahora es el compendio de estatutos que Dios ha establecido a un pueblo que por su nueva naturaleza, porque tenemos una nueva naturaleza en Cristo, sí podemos cumplir. Ahora sí tenemos la capacidad dada por el Señor para cumplir con sus estatutos. De manera que si cada redimido, ¿cuántos redimidos hay aquí? Entonces nos está hablando a nosotros. Si cada redimido es consciente de por quién y cómo fue librado de un destino tan terrible, si reconoce el costo de su salvación y el favor de tantos rudimentos espirituales a su favor, bueno, con toda esa gracia, ahora está en las condiciones de obedecer y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo y ser sellado por el Espíritu de Dios, ahora tienes un guía, tienes alguien que te está constantemente redarguyendo, donde con el conocimiento que vas teniendo de la palabra hay una purificación constante y te permite someterte a un proceso lleno de confrontaciones de las cosas que a Dios no agradan. Y este es un proceso santo, es un proceso bendito que lleva con firmeza a todos los creyentes por el camino de la fe. Y este proceso se llama santificación. La pastora Vicky el día de ayer nos dio una enseñanza donde hablaba de 3 doctrinas fundamentales: la redención, la sustitución, la salvación. Y vaya que son temas tan ricos que podría llevarse una serie o 2 series cada uno de ellos. Sin embargo, en una condensación nos dio ahora sí que una idea completa de lo que representa cada una de ellas. ¿Qué pasa cuando tú ya eres salvo? ¿Qué pasa cuando tú ya el Espíritu Santo gobierna tu vida? Entras al proceso de la santificación. Y en la medida de este proceso, ahí el Señor continúa dando convicción de pecado, de justicia y de juicio, y quien es sensible a la dirección espiritual vivirá en el temor del Señor, crecerá y madurará su fe. Y esto es porque la santificación es la que te permite a quien está dispuesto a obedecer, porque aquí en el proceso de santificación el trabajo del Espíritu Santo es claro. Él sabe lo que te está demandando, Él está dentro de ti, pero también está apelando a tu obediencia, a tu consagración. En esa obediencia tú puedes someterte, ajustarte y sujetarte a su voluntad o no. Y esto independientemente de las luchas propias de la naturaleza humana que aún está en el corazón y que lucha por querer hacer su parte.
A esto le podemos aunar las pruebas por las que habremos de pasar. Y bueno, si no hay firmeza, es más difícil, porque al ser fundamentados en la palabra y en el conocimiento de Cristo, tenemos los ingredientes que le dan sabor, mi hermano, le dan sazón a la vida cristiana. De ahí la importancia de ser santificados en la verdad. El Señor Jesús, al orar por cada discípulo, incluyéndonos a nosotros, rogaba al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que para quien se considere un verdadero cristiano, ¿quién se considera un verdadero cristiano? Pero de verdad, a ver, ¿quién se considera un verdadero cristiano? ¿Todos? Bueno, casi. No hay manera, mi hermano, no hay manera, si tú eres una persona que está consagrada al Señor, de no poder vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios. Porque al ser regenerado, tienes una nueva naturaleza, la del nuevo hombre, Jesús. Además de los recursos celestiales para lograrlo. Y este caudal de recursos es el que te va a permitir hacer la voluntad y cumplir los propósitos del Señor. ¿Qué te lo puede evitar? Tu carne, tu ego, tu pecado. Si están por encima de lo que el Señor te ha provisto, entonces sí vas a tener la necesidad de hacer una evaluación de tu condición actual. Porque de ahí la obra del Espíritu Santo en cada uno. Y esta obra no termina hasta que termina. ¿Sabes cuándo termina la obra del Espíritu Santo en la tierra para ti? Nunca, mi hermano, jamás. Y al traer nosotros al presente el pasaje que acabamos de ver, como muchos otros en la Escritura, resulta muy claro, innegable, como para el Señor el que su pueblo conozca su palabra es primordial, diría yo vital, para poder caminar con Él, bajo la comprensión que ese andar es obedeciendo a sus mandamientos, hacer la única forma para alcanzar a cumplir estos propósitos de vida, como miembros de la iglesia que somos. De lo contrario, va a ser muy fácil andar errante. ¿Cuál es la dirección que el Señor está esperando hacia nosotros, la que nos está dando, hacia dónde quiere llevarnos? Bueno, a ser edificados en el interior y ser luz para los incrédulos. De no ser así, sin importar la cantidad de señales que el Señor indique a la iglesia, que son muchas, que son innumerables en la Escritura, si no hay obediencia, aunque alguien pretenda conocer al Señor, aunque alguien presuma de saber su palabra, andará errante, sin encontrar el verdadero camino. ¿Por qué? Porque ¿de qué le sirve el caudal de conocimiento si lo hace de lado, si no lo obedece, si lo manipula? Oseas 4:6 es un versículo que conocemos. Mi pueblo fue destruido. ¿Fue qué, mi hermano? Destruido. ¿Y sabes lo que es destruido? Totalmente devastado. Así como cuando pasa un huracán, que ahorita hay muchos, y vemos las ciudades totalmente devastadas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, ahora fíjense la dirección de esta denuncia. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo. En otra versión dice: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, ahora es más comprensible, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. ¿Notaron a quién demanda el Señor la destrucción del pueblo? ¿A quién? A quienes, debiendo guiar espiritualmente por el camino de la verdad, debido a su insensibilidad o intereses particulares, dejaron de cumplir la obra a la que fueron llamados. ¿Esto a quién involucra? A todo aquel que tiene el compromiso de exponer la palabra de Dios, de enseñar. ¿A
quién involucra, mi hermano? Este es el momento de decir a mí. A mí. Por otra parte, no podemos ignorar que vivimos tiempos muy difíciles, donde solamente es suficiente dar una ojeada a nuestro entorno, sea el entorno inmediato o lejano, cercano, para comprobar la condición decadente del hombre, donde la maldad aumenta rápidamente. De tal suerte que nos codeamos, mi hermano, con esta realidad tan íntimamente que aún como creyentes, es en casa y también a veces en la iglesia, donde experimentamos lo que antes solo nos enterábamos por noticias. Y sobre todo quienes vivimos en provincias pequeñas, de noticias de las grandes ciudades. Sin embargo, lo que antes veíamos en televisión o en películas de mucha ficción o demasiado crueles, ahora lo tenemos en casa. Ahora nos codeamos con esto y no podemos ser ajenos a eso. Por eso cuando el Señor Jesús expresa que apartados de Él nada somos, es una verdad. Y vaya la redundancia, tan real como la difícil, crítica y complicada situación que en la actualidad cualquier familia, aún cristiana, está viviendo con sus hijos. Y si los creyentes, los que tenemos la palabra, lo estamos sufriendo, tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo con la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con el sacerdocio que Dios demanda para cada uno de los padres de familia? Igualmente con el pastorado, con la enseñanza que le está demandando a los maestros de la iglesia infantil. Por tanto, la iglesia en este caso, hablando ya de pastores y maestros, tenemos la gran responsabilidad, tarea y compromiso de estar absolutamente fundamentados en la palabra y los principios morales de Dios, porque de lo contrario no habrá que ofrecer a quienes el Señor acerca para ser salvos. Ya que una iglesia podría tener un extraordinario corazón compasivo, contar con un ministerio de evangelización impresionante, pero si no tiene el compromiso con el estudio de la palabra, si no tiene la disposición para discipular a los nuevos convertidos, entonces esto se va a convertir en una serie de actividades proselitistas que llenan edificios, pero de creyentes híbridos, que jamás van a dar fruto. Y bajo el contexto congregacional, sin que esto esté explícitamente escrito en la Biblia, bien podemos considerar que la idea de una iglesia infantil en el seno de la congregación de los santos surge del corazón de Dios, mis hermanos. Y debemos asumir el compromiso de ser luz a cada pequeño que el Señor acerque. Le voy a invitar a que vaya a Deuteronomio 31, por favor, versículo 10. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que le escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel. A oídos de ellos harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. Y miren, escuche bien, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir con todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿A qué nos lleva este pasaje? A comprender la importancia que Dios da no solo a la enseñanza de su palabra, sino a que sea oída y aprendida por toda la familia, sin acepción de personas, sobre todo de los niños. Hace un énfasis en los hijos y teman al Señor, que tengan convicciones claras de quién es Dios, de dónde viene su salvación. Y es precisamente en la escuela dominical o iglesia infantil que por sus características, hacia quien va dirigida su atención y trabajo, cubre esas necesidades.
pero con la capacidad, mi hermano, de cumplir el deseo del Señor, que los niños le conozcan desde temprana edad. Esa es la idea. Ese es el deseo del corazón del Señor, porque solamente su palabra es lo que realmente les permitirá salir adelante con una vida que honre a Dios y logren ser un contraste de vida, un contraste de buen testimonio en el ejercicio de lo que lleguen a hacer en la vida. No necesariamente tienen que constituirse en pastores o maestros o profetas, no necesariamente tienen que estar en una iglesia sirviendo. Si el Señor lo permite, los llama, qué bien. Pero en el lugar donde estén, sean la diferencia ahí entre la gente del mundo, nuevas generaciones. Porque ¿a quién le conviene un médico, un abogado, un ingeniero corrupto? Dígame, ¿a quién le conviene? Hemos visto las consecuencias, por ejemplo, en los terremotos que sucedieron el año pasado, de cómo por causa de la corrupción de determinados ingenieros, arquitectos, muchos edificios colapsaron. Igualmente, ¿a quién le conviene un médico corrupto que se la pase comprando o vendiendo órganos o permitiendo el aborto, practicándolo? ¿Qué gobierno ocupa de un funcionario público desleal? ¿O qué país? ¿Qué empresa necesita o sostiene un técnico obrero empleado sin ética, sin temor de Dios? Pues a menos que sean de la misma calaña, ¿verdad? Pero no se ocupa ese tipo de gente para los lugares de producción, para los lugares donde sabemos que necesitamos hacer cosas productivas, cosas que bendigan. Por eso la palabra de Dios tiene que ser impuesta a los niños desde que llegan con nosotros. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Principios de vida. De modo que cuando en los hogares y en la iglesia se cumpla este mandato divino, mis hermanos, de instruir al niño en su camino, bueno, los hijos, los niños aprenderán desde muy temprana edad a temer y a adorar al Señor. Solo así un país, una comunidad o una empresa podrá fructificar distinto. Porque habrá ciudadanos, funcionarios, empresarios, trabajadores temerosos de Dios, y entonces la iglesia podrá ser cada vez más edificada al haberse convertido en un semillero de discípulos para una nueva generación. Nosotros no vamos a ganar las generaciones a través de medios políticos, mis hermanos, sino a través de la fe en Cristo Jesús, educando a nuestros hijos. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado sobre el origen de este ministerio, de la iglesia infantil? ¿O piensan que la instrucción a los niños comenzó en el seno de la iglesia neotestamentaria de los últimos tiempos? No, mi hermano. La Biblia aclara cómo desde el principio el Señor asignó al padre o patriarca la responsabilidad de enseñar su palabra a toda su familia, donde el trabajo de enseñar a los hijos era tan delicado que demandaba de mucha dedicación. ¿Esto qué representaba? Sembrar en el corazón de los hijos una semilla que finalmente saben que fructificaría. Sin embargo, siempre será importante la tierra en donde sea sembrada, porque en ocasiones, aunque la semilla sea buena, el fruto puede ser malo, o viceversa. Pero finalmente hay que hacerlo con la misma pasión, amor y ejemplo, porque una semilla regada con el agua viva de la palabra, abonada con el buen ejemplo, siempre dará al final algo bueno. En Génesis 18:17, el Señor, haciendo una meditación personal, así es como lo veo yo, dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos. Fíjense por qué el Señor está estableciendo esto. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mi hermano, el Señor te ha encubierto su palabra, te ha encubierto su consejo. ¿Por qué crees? Porque sabe
que como hijo de Dios se lo vas a dar a tus generaciones, para que sean benditas, para que puedan fructificar. Y el legado de Abraham a Isaac fructificó para bien. Y aquí de repente vienen preguntas, bueno, si entonces Ismael tenía la misma genética de Abraham, ¿por qué la semilla de la palabra no produjo el mismo fruto? La diferencia fue la tierra, mi hermano, y también el abono con que fue alimentado. Así de sencillo. Así vemos a través de la vida de hombres que, siendo obedientes, temerosos de Dios, habiendo instruido a sus hijos en sus caminos, hubo hijos que no siguieron su ejemplo y se desviaron totalmente. Pero también hubo quien, pese a un mal testimonio y un pésimo ejemplo de parte de sus padres, algo le hizo voltear e hizo lo correcto delante de Dios. Vamos a ver dos ejemplos, un ejemplo de cada caso, y es en el mismo contexto. Primera de Reyes 15:1. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Ahora vaya al versículo 9, allí mismo. Recuerde que dice que nada más reinó 3 años, por algo sería. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue ¿qué? Maca. ¿Es la misma? ¿Sí, verdad que es la misma? Hija de Abisalom, ¿era el mismo? Sí. Pero Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Qué importante es sembrar una semilla. Así es como en el Antiguo Testamento vemos el testimonio de padres preocupados de que sus hijos anduvieran en las sendas del Señor. De igual manera sucedía después con los profetas, al ser considerados padres espirituales de quien tomaban por discípulo. En la actualidad exactamente sucede lo mismo. Cuando tú tomas a alguien por discípulo, cuando eres padre espiritual de alguien, tienes el compromiso de sembrarle la palabra de verdad, ¿sí o no? ¿Cuántos padres espirituales hay aquí? Todos ustedes lo son, mis hermanos. Aquí la mano hubiera sido totalmente la misma. Voy a hacer de cuenta que todos la levantaron. Porque cada uno de nosotros tenemos ese compromiso, donde la enseñanza y el ejemplo van de la mano. Solamente también estoy recapitulando un poquito de lo que ya hemos aprendido. Por ello ahora estos dos elementos deben dejar en el discípulo, en este caso los niños, una huella permanente que resulte imborrable. Porque con el paso de los años, nada garantiza, aún teniendo la palabra, que vayan a hacer siempre lo bueno delante de Dios, caminando rectamente. Sin embargo, la semilla está sembrada y todo tiene su tiempo delante de Dios. Proverbios 4:20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Es parte de lo que tenemos que brindarle a los hijos, pero esto también forma parte de cómo nosotros tenemos que estar atentos a las palabras del Señor. Al término de su ministerio, el Señor Jesús, habiendo consumado la obra de redención, se presenta a sus discípulos y les da una comisión, que es precisamente el tema que nos ha reunido. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué se los dijo? Porque ahora ellos ya estaban preparados para ser enviados. Ya habían pasado por muchas pruebas, muchos descalabros, muchas circunstancias difíciles. Ahora el discípulo sale a evangelizar con una comisión que se divide en dos aspectos muy importantes: predicar y enseñar. Predicar del griego kerigma, que es publicar, proclamar, anunciar, en este caso el evangelio a los incrédulos, y enseñar, del griego didaskalia,
que es instruir, aleccionar, impartir conocimiento, adiestrar, dirigir, dar ejemplo, de manera que la enseñanza forma a los discípulos que el Evangelio acerca. Y así es como vemos el ministerio del Señor Jesús, donde principalmente se dedicó a enseñar, pero también a predicar. Y lo podemos ver en los espacios donde Él se paraba, así como en el Sermón de la Montaña. Instruía a sus discípulos, abría la boca y muchos se acercaban a beber literalmente de sus palabras. Pero Él, ¿a quién estaba dirigiendo la enseñanza, mis hermanos? ¿A toda la gente o principalmente a sus discípulos? Principalmente a sus discípulos. La gente se acercaba porque Jesús tenía palabra de vida eterna, porque instruía y hablaba no como los fariseos, no como los otros, decía la gente, lo reconocían con la autoridad verdadera. Sin embargo, la dirección del Señor siempre fue hacia los discípulos, los estaba capacitando, estaba levantando las columnas para una nueva iglesia naciente. Y esto los impactó tanto a los discípulos, de tal manera que con el nacimiento de la primera iglesia, los discípulos, ahora apóstoles, ahora bajo la dirección del Espíritu Santo, aprendiendo de su maestro, ellos le dieron mucha importancia a la predicación del Evangelio y a la enseñanza de la palabra de Dios. En Hechos 5:42, y todos los días, ¿cuántos días? Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se fijan que están implícitas las dos actividades? Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. Por eso es preciso, ahora que el ministerio está creciendo, busquen hombres llenos del Espíritu Santo, apasionados por Cristo, conocedores de la palabra, para que se encarguen de ese ministerio y nosotros no descuidemos ni la predicación de la palabra ni la oración. De manera que la prioridad, ¿cuál era? La predicación de la palabra. ¿Cuál debe ser la prioridad de la iglesia, mi hermano? La predicación de la palabra. No es hacer conciertos, no es hacer marchas, no es hacer partidos políticos. La prioridad es la predicación de la palabra. Y todos los días anunciaban las buenas noticias de Jesús en todas partes, templo, casas, y esto nos tiene que dar una idea de que en las casas había personas de todas las edades. Y en esas actividades, ¿quién cree que estaban ahí presentes? Los niños. En esas casas, los apóstoles también estaban predicando a los niños el Evangelio, también les estaban enseñando la palabra de Dios. Y de aquí surge otra pregunta. ¿Realmente en la actualidad se le da importancia al ministerio de instruir a los niños en la palabra de Dios, cuando vemos con mucho lamento que gran parte de quienes tienen la responsabilidad de enseñarla han hecho de lado la edificación de la iglesia por medio de la palabra por otro tipo de actividades? De hecho, ¿por qué no decirlo? Muchas congregaciones han abandonado totalmente el estudio serio de la palabra de Dios para enfocarse en actividades dirigidas más al entretenimiento, al proselitismo, que a edificar doctrinalmente a sus miembros en una sana enseñanza. Cuando el Señor hizo la demanda, escudriñad las Escrituras, Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Se lo dijo a maestros de la ley, a fariseos, a escribas, que estaban totalmente confundidos con lo que estaban ellos en ese momento experimentando con la llegada de Jesús. De la misma manera, el apóstol Pablo siempre consideró la enseñanza como la parte medular de su ministerio. En 2 de Timoteo 2:15 le dice a su discípulo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿cuál es la característica?
que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la Escritura, que estudia, que discierne, que escudriña, que invierte tiempo, que invierte esfuerzo, que invierte recursos. Pero ¿cómo podrá alguien usar bien la palabra de Dios si no ha sido enseñado, si no la conoce? Sin embargo, parece como si el tiempo y la historia se repitiera. Todo parece indicar un regreso a aquel oscurantismo de la Edad Media, que precisamente se caracterizó por la ausencia de la palabra de Dios y una cruenta persecución a la verdadera iglesia del Señor, donde gobiernos religiosos, sacralistas o apóstatas actualmente también se quieren constituir como la iglesia de Cristo, con líderes impíos, corruptos, que cínicamente se autodenominan siervos de Dios. Tiempo que identificamos como oscurantismo religioso, cuando las iglesias tradicionales, con toda su corrupción y prioridades políticas, en aquel tiempo apoyadas por un emperador llamado Constantino, quien se decía seguidor de Cristo, pero descuidaban totalmente la enseñanza de la palabra. Evidentemente, si la descuidaban para todos los miembros adultos, los niños estaban totalmente descartados. Después, con la Reforma, en 1517, bajo la influencia de Lutero y algunos colaboradores, ellos empezaron a preparar catecismos, les llamaban, con que los nuevos pastores ahora enseñaban a los adultos, pero todavía no se concebía la idea de tener clases especiales para los niños. Posteriormente, en el siglo XVII, con la llegada de los colonizadores ingleses a los Estados Unidos, junto con ellos se establecieron comunidades cristianas de corte puritano en un lugar llamado Nueva Inglaterra. Ellos llegaron a un mayor auge alrededor de 1630 al 1700. Sin embargo, debido al intenso trabajo que tenían en el proceso de colonizar, establecer sus prioridades, granjas de trabajo, establecimiento de gobierno, ellos, al ser tan herméticos en guardar sus principios y sus creencias cristianas, no permitían relacionar a sus hijos con las comunidades, de manera que la familia tomó por su cuenta la educación de sus hijos, pero no solamente la educación religiosa, sino la cultural, así como también los oficios, algo que finalmente redundó en fracturas dentro de las mismas familias. ¿Por qué? Porque finalmente, mi hermano, es afuera donde nosotros vemos la realidad. No podemos estar encapsulados. Tus hijos tampoco pueden estar encapsulados desconociendo la realidad que está viviendo, pero sí los tenemos que preparar para esa realidad que estamos viviendo. Ya por 1780, un hombre llamado Roberto Raikes, un hombre cristiano conocido como padre de la escuela dominical, en Inglaterra empezó un trabajo al servicio de su comunidad. En los barrios pobres se formaban grupos vandálicos entre los niños. En aquella época los niños eran contratados como adultos y los tenían trabajando en las fábricas 6 días por la semana. Sin embargo, les pagaban una miseria. Los hacían trabajar como adultos, pero les pagaban como niños. ¿A qué creen que se dedicaban los domingos estos niños con un poquito de dinero? A vagar, a divertirse, a dejarse llevar por la delincuencia. De manera que le pidieron a este hombre, Raikes, quien era periodista, denunciar en su diario a los padres de estos niños por su irresponsabilidad. Pero él vio que esta propuesta no resultaría, de manera que se le ocurrió, o quizás lo más seguro es que Dios se lo haya puesto en su corazón, abrir una escuela donde los niños podrían aprender a leer y a escribir, pero también a escuchar la palabra de Dios. Por esta idea, él recibió muchas burlas y aún oposiciones, pero él siguió con su proyecto. En una casa abrió una escuela, contrató un maestro para enseñar a los niños y les empezaron a impartir también la palabra de Dios. Al principio los niños se oponían a sujetarse y a estudiar, y no solamente las enseñanzas seculares, sino también la palabra de Dios. Pero con el tiempo, estas almas pequeñas empezaron a tomar aprecio por la palabra del Señor y lograron tener éxito.
Posteriormente se empezaron a abrir más hogares, hasta que se formaron escuelas dominicales casi en todos los barrios pobres de la ciudad. En solo 4 años se establecieron escuelas por casi 2,500 alumnos. Años más tarde creció a 400,000 y esta idea se difundió a otras ciudades inglesas, donde también se aperturaron escuelas, llegando a tener mucho más miembros. Con el paso del tiempo, mis hermanos, ya los niños fueron considerados por los gobiernos para programas educativos, hasta nuestras fechas, donde cada sistema se ha ido modificando y posteriormente, con la separación de la educación religiosa de la secular, se le deja, la dirección espiritual a la iglesia, algo que comúnmente solo se enseña una vez por semana. Porque recuerden esto, ustedes tienen a los niños solamente una vez por semana y escasamente 1 hora. De manera que el deber de cada congregación cristiana, comprometida con la palabra de Dios, es ofrecer a través de este ministerio una sólida instrucción bíblica a sus niños. ¿Ya se dio cuenta de la inversión que tenemos que hacer y el poco tiempo que tenemos para derramar esa inversión? Por eso hay que hacerlo con mucha sabiduría. Ofrecer a través de este ministerio esa sólida instrucción, porque sabemos lo que va a representar para ellos durante toda su vida. De modo que podríamos considerar a la iglesia infantil como el corazón de la congregación, porque en ella se recibe y se reúne a todos los miembros de la iglesia. Allí es donde llegan los papás por primera vez también, porque llevan a sus hijos para brindarles la instrucción cristiana a esas futuras generaciones de cada familia. Y los padres están interesados, por eso los llevan. Por eso también los padres tienen que tener una verdadera mancuerna, decía yo el día de ayer, con los maestros. Mis hermanos, ningún ministerio de la iglesia tiene mayor oportunidad de dar a los niños estudios bíblicos tan efectivamente, tenerlos cautivos la mayor parte del tiempo que están ahí, de manera que, aunque sea una vez a la semana, es un tiempo que debemos aprovechar al máximo. Así, la iglesia infantil se convertirá en el mejor lugar también para la preparación de los nuevos obreros de Dios, evangelistas, pastores, maestros. Es el taller de la iglesia donde los niños son impregnados de la palabra de Dios y los valores suficientes para convertirse en los empresarios, en los funcionarios públicos, en los trabajadores que hagan la diferencia en la generación que les sabrá tocar de vivir. Y si esta generación está teniendo problemas, tenemos que preparar nuestras generaciones para mayores problemas, porque la maldad, que creen, seguirá aumentando. En la escuela dominical también vamos a tener una nueva generación de padres de familia que en el temor del Señor jamás dudarán de darles a sus hijos todo el consejo de Dios. Por eso necesitamos instruir a nuestros niños desde pequeños, darles todo el consejo de Dios, prepararlos, cuidarlos, orar por ellos, abrazarlos, consolarlos, todo en el marco de la instrucción bíblica que nos manda el Señor. Termino con esta escritura. 2 de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esos son nuestros niños. Vamos a orar, mis hermanos.
Te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra. Quiero agradecerte infinitamente por el privilegio que me has dado en poder dar algunos consejos prácticos a nuestros amados maestros. Gracias porque en este proceso de preparación el más bendecido he sido yo, Señor, porque me has enseñado, porque me has mostrado caminos que me permitirán cumplir con mi ministerio también de manera mejor. Y de la misma manera se lo pido a cada uno de mis hermanos, que la palabra produzca en ellos un efecto de necesidad, de apremio, para bendecir la vida de sus pequeños, comenzando por los que tienen en casa. Así que, Padre eterno, gracias por habernos mostrado el camino que va a abrir a nuestras generaciones futuras una vida distinta. Gracias, Señor, porque tenemos el mensaje de salvación para ellos, porque tenemos la palabra para poderlos disciplinar, discipular, y porque también tenemos, Señor, un espacio donde reunirnos con los recursos necesarios, Señor, no solamente materiales, no solamente físicos, sino también humanos, en cada maestro que pueda realizar bien su trabajo de maestro de la iglesia infantil. Y yo te ruego para que cada uno de mis hermanos sean bendecidos con tu palabra, que hayan sido también, ¿por qué no?, confrontados con ella, exhortados a cambiar, exhortados a estudiar, exhortados a prepararse más, a hacer un alto quizás incluso para evaluarse ellos mismos en cómo están cumpliendo su ministerio o qué tienen que hacer para cumplir mejor su ministerio. Así que, Padre, tu palabra ha sido dicha, está siendo dicha. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, guárdalos y bendícelos en el lugar donde están ministrando. Y te lo ruego en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, el Maestro Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un placer.